cuando ustedes ven teoría general del proceso, la naturaleza jurídica es muy importante porque entonces ustedes pueden establecer como que la diferencia en cómo analizar una materia y cómo analizar otra. Cuando usted ve teoría general del proceso, hay un apartado en el libro de Cipriano Gómez Lara y lo ve este señor Ovalle Favela, no sé qué texto hayan llevado ustedes. Cipriano Gómez Lara te dice que cuando tú tienes un proceso como tal para solución de conflictos, tú vas a encontrar la forma de solucionar de conflictos de tres maneras. La primera es cuando tú tienes dos personas que ya tienen definido su pretensión, y que eso es lo principal que debes de tener. Cuando tú dices pretensiones, lo que yo quiero conseguir de la otra persona. Por lo tanto, cuando tú ya tienes determinada esa pretensión o ese punto que tú ya definiste y quieres, bueno, ese lo vas a tener que, o lo quieres exigir de la otra persona. Una vez que tú lo determinas, tú tienes que ver qué tipo de proceso te va a permitir llevar a cabo esa pretensión. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues que en materia de teoría general del proceso te dicen que hay formas de solución. La primera es la autotutela. La autotutela implica que yo autotutele mi derecho, es decir, yo tutele mi derecho. ¿De qué manera? Pues hacer efectivos mis derechos conforme yo lo quiera. Y ahí es donde está permitido, de alguna manera, la legítima defensa. Ahí es donde cuadra. ¿Por qué cuadra? Pues porque si alguien entra a mi propiedad sin mi permiso, pues yo puedo defenderme. ¿Sí me explico? O si alguien quiere quitarme algo, pues yo me defiendo. Entonces ahí empieza autotutela. Luego hay otra que se llama autocomposición, es decir, dos personas, las que están en el conflicto, se ponen de acuerdo para dirimir y arreglar la situación. Ahí es donde entran los métodos alternos, que no son nuevos. Los métodos alternos tienen desde 1700. Lo que pasa es que hasta ahorita los estamos volteando a ver y apenas los estamos colocando en el radar, pero sin embargo tienen muchísimo tiempo. Entonces, ahí al entrar los métodos alternos, lo que estás haciendo es autocomponer la situación. ¿Cómo? Se ponen de acuerdo. Por eso entra la conciliación, no sé, el arbitraje, pero con alguien distinto que no es del sistema judicial. Ahí se ponen dos personas de acuerdo y llegan a un convenio. Autocomposición. Y la tercera se llama heterocomposición. En hetero, pues lo estás viendo, es alguien ajeno a la relación jurídico-procesal y que dirime la controversia. En ese caso, yo voy a tener dos personas ajenas peleando y una tercera que va a ser la que dirima la controversia. Esa tercera que dirima la controversia, en el esquema de Cipriano, el término procesal, se divide en dos. Uno, que es la cuestión judicial, y dos, que es la cuestión administrativa. En el esquema judicial entran todo lo que es el sistema judicial, los juicios del Tribunal Superior de Justicia, junto con el amparo. Y en el esquema administrativo entran todos los tribunales contenciosos. ¿Ok? Entonces, si usted se va a dar cuenta, las dos se comprende ahora por qué es distinto el esquema judicial al esquema administrativo. En el esquema judicial, yo tengo controversias entre las dos personas, de acuerdo, acuérdese, a la teoría general del proceso. Dos personas peleando, lo que yo hago, pongo una tercera en la heterocomposición y lo que hago es dirimir la controversia y decir quién es el responsable o culpable. Cuando yo hago eso, yo no estoy cuidando una relación. ¿Por qué no? Pues porque, por ejemplo, con Valeria. Valeria me presta un dinero a mí, yo me comprometo a pagarlo y no se lo pago. Valeria ya no va a querer ser mi amiga, porque obviamente ya no le pagué. Entonces yo ahí lo que voy a tener, obviamente ya es un conflicto en el cual a mí no me interesa cuidar esa relación. Por lo tanto, me puedo ir a un esquema judicial
en el que se pueda romper esa relación. Porque Valeria y yo estamos peleadas desde el momento en que no le pago. Pero, sin embargo, si Valeria es mi jefe y yo soy su empleado, si llega a haber un problema entre Valeria y yo, el esquema de esa relación, en este caso laboral, yo tendría que considerar como trabajador que debo de pagarle a mi jefe, porque si no le pago, pues va a tener que tomar acciones. Y él depende de mí para que yo trabaje y yo dependo de él para que me pague. Entonces ahí ya hay una que le llamamos en materia administrativa suprasubordinación. Es decir, hay algo fuera del esquema de subordinación que me genera una relación en la que no debe, fíjese, no dije puede, debe romperse, porque hay una autodependencia entre ambos. Y eso es porque el esquema es laboral. Así es que dentro de la cuestión que nosotros clasificamos en Introducción al Estudio del Derecho como civil y penal, no entra el administrativo. ¿Sí se han fijado? Usted ve una clasificación en materia de derecho y solamente va a encontrar la clasificación de dos: civil, penal. Pues sí, ¿y el administrativo? No entra. ¿Sabe por qué no entra? Porque la naturaleza jurídica social no está incluida en esos dos. ¿Por qué no? Pues porque si yo hablo del civil, se rompe una relación. Y si hablo del penal, la obligatoriedad del Estado para generar la regulación de la conducta del ciudadano, pues tampoco hay una relación como tal. Pero cuando yo entro en la cuestión social, que vendría siendo la tercera dentro de esa clasificación, me doy cuenta que al ser las relaciones con naturaleza social, no pueden entrar en estas dos, porque no puedo romper una relación. ¿Sí me expliqué? Ese es el punto por ejemplo, para los casos de laborales, los casos arbitrales de materia de tierra, porque dependes del Estado en cuestión territorial. Por ejemplo, en cuestión, ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. En cuestión de tierra es el agrario. Entonces, fíjese bien, en materia social van a entrar las siguientes materias: económico, fiscal, laboral, fíjese, económico, fiscal, laboral, agrario y electoral. ¿Por qué? Porque estos tienen una suprasubordinación con un efecto de carácter social. Todos estos son procesos que no se pueden ir al esquema judicial a menos que sea el amparo para proteger la cuestión social. Tienen que tener una regulación diferente, por eso se ven desde el esquema administrativo, para marcar bien esa suprasubordinación de dependencia directa. Ahí es donde radica la diferencia de la que estamos hablando. Por eso es que todos los problemas laborales de estas materias, digo, todos los problemas de estas materias en cuestión de conflictos, se van a resolver, o es más fácil resolver, irse a un tribunal especialmente creado para tal. Usted lo ve en el contencioso o lo ve usted en la cuestión laboral, por ejemplo, la cuestión laboral, y cada uno tiene su tribunal distinto. ¿Por qué? Porque su naturaleza implica esa diferencia, ¿ok? Si usted aquí analizó su programa de estudios, usted se da cuenta que nosotros ya analizamos o ya vimos lo que al principio hicimos como división entre lo que eran las atribuciones del Estado, y dijimos que íbamos a tener funciones por naturaleza. Y si recuerda, el Estado está integrado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial por naturaleza, y por materia ellos ven cosas completamente diferentes. A cada uno se les otorga, de acuerdo a la naturaleza, sus acciones, y esas atribuciones son las que van a determinarle algo que se llama función, que fue lo que vimos en la semana anterior. En la función, ¿se acuerdan de los conceptos que les encargué? En la función, lo que haces es determinar el conjunto de actividades que vas a desarrollar y que siempre van a tener esquema de dirección, es decir, gestión, coordinación y ejecución, porque la orden la van a tener las autoridades principales. De ahí que usted
va a tener que dividir en materia administrativa las dos tipos de autoridades, los que son ordenadoras y los que son ejecutoras, porque los que son ordenadoras van a tener las tres: gestión, coordinación y ejecución, mientras que las que son ejecutoras solamente ejecutan la acción, en este caso la administración pública. Por eso es que el Estado arriba es el que va a tener estas tres. Cuando yo ya tengo lo que es función, entraría a atribución, que son en específico las tres actividades que le menciono ahorita para desarrollar. Estas autoridades, al momento de desarrollarlas, obviamente su forma de aplicabilidad de poder que se le está otorgando mediante la función, van a ser el acto administrativo a realizar. Pero ojo, acuérdese que estas de arriba son autoridades ordenadoras. La administración pública es la ejecutora. Esas administración pública llevan a cabo dos funciones: la aplicabilidad de la orden de la autoridad, que es la ejecución, y número dos, un servicio público. Para esos dos, acuérdese que usted tiene lo que pedí que checara: servicio público, que usted lo encuentra dentro de lo que es ROCEU, con el tema del servicio público, que es el derecho subjetivo que va usted a encontrar entre líneas dentro de las órdenes a la autoridad. Es decir, a ver, yo como autoridad tengo que cumplir con ciertas acciones para que mi función esté justificada por existencia dentro del esquema administrativo. Al cumplir con ellas, hay un reglamento que me obliga cuáles son las que debo de hacer, pero esa orden es para mí. Por lo tanto, yo aplico el derecho objetivo. Usted como ciudadano, al momento de saber que va a tener una aplicabilidad y que ese servicio público, la obligación es del Estado, pues entonces ese servicio público automáticamente le da al ciudadano el derecho de exigir al Estado el cumplimiento. Nosotros actualmente a eso le llamamos de derecho subjetivo. Anteriormente, ROCEU lo señalaba como servicio público. Te puede encontrar por ahí el librito de ROCEU, búsquelo, se llama contrato social. Ahí es donde viene la obligatoriedad, pero ahorita le cambiamos el nombre y le pusimos derecho subjetivo, que no es otra cosa más que la obligación del Estado de realizar alguna función y el derecho del ciudadano, de acuerdo a esa normatividad, de exigir que la cumpla. Por lo tanto, ese servicio público y la aplicabilidad de las órdenes del Estado las hace la administración pública mediante el acto administrativo. El acto administrativo te genera el reflejo del funcionamiento estatal. Y el particular, al momento de cumplirlo, pues se va a dar cuenta que hay algunos que le pueden afectar. Esos que le puedan afectar van a generar entonces un acto de impugnación en contra de la autoridad por algo con lo que no esté de acuerdo. ¿Ok? Entonces, con eso que no esté de acuerdo, es con lo que va a poder llevar a cabo la impugnación. Ahora, si yo divido las funciones del Estado, que son las actividades principalmente que realizan ejecutivo, legislativo y judicial, me voy a dar cuenta que por naturaleza cada una la tiene distinta. Y en este caso, el legislativo, usted lo va a dividir entre diputados y senadores. Anteriormente, déjeme decirle que el antecedente inmediato que nosotros tenemos del sistema republicano viene de Francia. Ese sistema republicano de Francia, lo que tenía en Francia era Montesquieu, que ya lo leyó usted, era una clasificación de tres poderes con coordinación entre sí y colaboración administrativa. Ninguno podía actuar sin que el otro se enterara de lo que tenía que hacer. Eso te genera que esa función legislativa tenga específicamente la creación de normas, ¿ok? Esa creación de normas o aplicación de leyes o en este caso vamos a colocar los tribunales contenciosos, pues son los que se encargan de, vamos a decir, de la parte legislativa, pero desde la perspectiva de ley.
creación, modificación y todo lo necesario. Por lo tanto, si usted se da cuenta en la estructura legislativa, usted se va a encontrar que tiene Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Cámara de Senadores son los que se cargan de la cuestión técnica en cuanto al análisis de la normatividad o de lo que se les presente a ellos para resolver. Y los diputados, pues en este caso son los representantes de la sociedad ante el legislativo. Porque acuérdense que las leyes se hacen conforme al cambio social. Es decir, si yo considero que el Estado debe de existir como estructura, yo debo de saber que ese Estado se formó para el bien público. Y en cuanto al bien público, el Estado puede hacer todas las normas necesarias para que el bien público continúe. Aquí la cuestión es que el bien público debe estar regulado por una norma. Por lo tanto, siempre se dice que el derecho es dúctil. No sé si hayan escuchado esa palabra de dúctil. El derecho es dúctil. ¿Qué quiere decir que es dúctil? Es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Pues porque la sociedad cambia. Y al cambiar la sociedad también cambia la norma. Nada más, la única cuestión de lo dúctil es que no cambie la institución principal. ¿Ok? Entonces, si no cambia la principal, pues entonces continuaremos diciendo que el derecho debe de adecuarse a la sociedad, por eso cambia. Y por eso hay que pedir como sociedad al legislativo, por medio de los diputados, los cambios que queremos hacer dentro de ese sistema. Usted ese derecho dúctil, busque a Gustavo Zagrebleski, ¿ok? Gustavo Zagrebleski le maneja el derecho dúctil. Entonces, fíjese, yo tengo, por lo tanto, una Cámara de Diputados que representa la parte de abajo, que somos todos los ciudadanos, y que los ciudadanos, por medio de los diputados, ellos deben de crear las normas para regular la sociedad actual. O los ciudadanos, por medio de ellos, debemos de pedir los cambios necesarios a la sociedad. Ellos lo presentan, obviamente, al poder, en este caso al legislativo, y el legislativo, al hacer el análisis, checa lo que recibe y el análisis se hace por ambas cámaras, cuidando la cuestión técnica en los senadores. Una vez que se tiene, pues se aprueba, ¿ok? Pero no solamente de ahí le llegan revisiones, sino le deben de llegar por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo que hace es aplicar la norma del Legislativo y al momento de aplicarla hay una retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay cambios que la administración pública se da cuenta de esos cambios y obviamente le hace saber al Ejecutivo que al momento de aplicar la norma hubo estas circunstancias. Bajo esas condiciones, el Ejecutivo debe de hacer algunas modificaciones y presentarlo igual al legislativo, que es lo mismo que pasa con el judicial. Si el judicial al momento de hacer la aplicación, por ejemplo, yo di clases a los muchachos, a los policías de aquí de San Nicolás, y me tocó ver que ellos tienen problemática para aplicar el nuevo derecho procesal penal acusatorio. Bueno, esas problemáticas que se presentan en la práctica son las que se le tienen que hacer saber al judicial para que el judicial presente una modificación. Por lo tanto, al legislativo le van a llegar todas las posibles modificaciones de las normas nuevas o cualquiera otra en las que sean ya necesaria dejarlas sin efecto. El legislativo la revisa y obviamente lleva a cabo la función que le corresponde de aprobación. Para la aprobación solamente lo hace individualmente, se la va a pasar ahora al Ejecutivo y el Ejecutivo publica. Una vez publicado, entra en vigor y se hace la aplicación. Si ustedes consideran esos puntos, esta es la función principal del legislativo. Pero hace un momento les decía que cuando tú tienes la clasificación procesal, te das cuenta que existe el judicial y existe el legislativo y el administrativo. Bueno, cuando tú tienes una impugnación
de un acto administrativo con el que no estés de acuerdo, tú vas a tener tres acciones de acuerdo a la teoría general del proceso. ¿Cómo? Si tú no estás de acuerdo con algo, tú se lo vas a saber ante la autoridad que emitió el acto. Y la autoridad que emitió el acto es el administrativo. ¿Por qué? Porque es la administración pública, o sea, el ejecutivo. Entonces, tú puedes hacerlo ante esa misma autoridad y se le llaman recursos. Ahí es donde tú vas a encontrar el de revocación, inconformidad, revisiones o cualquier otro nombre que les den, pero es el que se hace entre la misma autoridad y se les llama recursos. A eso se le llama autocomposición. Lo que Cipriano Gómez Lara dice, la ropa sucia se lava en casa. Lo que tú tengas que ver, primero velo conmigo. Si yo no te doy una solución, entonces te puedes ir a los otros dos esquemas. Si te vas al judicial, vas a promover un amparo y el esquema judicial lo va a ver. A ver, ¿por qué lo ve el judicial? Porque tiene que haber una coordinación y coordinación entre los tres. Es decir, si este llega al judicial le van a decir cómo está actuando la administración pública, es decir, el ejecutivo. Y él resuelve y le va a decir al ejecutivo en qué se equivocó, para que el ejecutivo hacia abajo tome medidas. ¿Ok? Si es cuestión netamente administrativa, te tienes que ir al contencioso. Pero el contencioso está regulado por el legislativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento que tú no estás de acuerdo, se lo puedes hacer saber al legislativo, que es una autoridad jerárquicamente distinta a la que en línea directa tiene el ejecutivo, y que ésta debe de resolverle al particular, ordenar a la autoridad que deje sin efecto un acto, lo mismo que el otro. Pero una cosa es ordenar aquí y otra cosa es por arriba, tú le tengas que informar al ejecutivo cómo está funcionando la administración pública. A eso se le llama, ¿cómo le llamamos a ese rol o a ese enlace? Pues es una forma de que la autoridad revisa sus propios actos. A eso se le llama autocontrol administrativo. Entonces, ese autocontrol administrativo es una forma mediante la cual la autoridad, en este caso, el Estado, revisa el buen funcionamiento de su actividad administrativa. Por lo tanto, hay revisiones, porque a veces dicen es que no hay una revisión de la función. Sí la hay. Sí la hay, para eso existen áreas específicas que lo pueden hacer por medio de estos organismos creados para tal. Son organismos que no pueden cambiar su naturaleza jurídica porque parten del esquema procesal. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? Díganme. ¿Van bien? ¿Van bien o no? Ya les di varios conceptos adicionales. Muy bien, Mande, maestra, Donay. gracias. De mi Dígame. parte, muy bien, maestra, gracias. Van bien, qué bueno. Qué bueno, porque esto pues, no es fácil. Les voy a pedir que anoten, por favor. Van a revisar autocontrol administrativo, denle una leída. Van a revisar formas de solución de conflictos en la teoría general del proceso. ¿Ok? Con Cipriano o con Obeya y Favela, o no sé con qué autor lo llevaron. Número 3, revise la naturaleza jurídica de las funciones. Es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la función legislativa? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la función ejecutiva? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la judicial? Para que vean que eso va a determinar el efecto administrativo del acto que emiten. Porque después vamos a tener que explicar los actos administrativos y no quiero que se revuelvan. Porfa, sigan las indicaciones de lo que les pido para que no tengamos problemas posteriores. ¿En qué les adelanto? Por ejemplo, la función legislativa, yo le voy a decir que su naturaleza es propiamente legislativa social, de solucionar, obviamente, la forma mediante la cual se hace la aplicabilidad del derecho. Sin embargo, usted se está dando cuenta que ellos tienen el tribunal contencioso. Por lo tanto, emiten resoluciones. Si ustedes ya vio civil, cheque por favor en el Código Civil y dígame cuáles son los actos que puede emitir una autoridad, en este caso un juez, que puede emitir. Usted me va a decir resoluciones. No. Búsquelo como tal, porque no hay sentencias.
cheque quién aplica una sentencia, cheque quién aplica un acuerdo, cheque quién aplica una resolución. O sea, todos tienen su el por qué. Entonces, revise por favor en el Código Civil qué tipo de actos emite una autoridad judicial, qué tipo de actos emite una autoridad legislativa y qué tipo de actos emite una autoridad ejecutiva. En este caso, los tres que estoy viendo al principio, porque en la siguiente sesión vamos a ver la función jurisdiccional y ahí siempre tengo algún conflicto pequeño porque hay como cierta confusión en el efecto que producen. No es lo mismo un efecto de por ejemplo, una infracción que le levante un agente de tránsito, porque lo que le está generando es una multa, a una resolución de carácter judicial en el que viene una orden de comparecencia. El efecto es distinto. ¿Sí? En aquel, si no cumples, te pueden hacer llevar por fuerza pública. ¿Por qué? Porque es judicial. Pero en el caso del tránsito, pues si no pagas la multa, ¿qué puede pasar? Te la van a generar más, te van a hacer otra o te quitan tu licencia. Hasta que no la pagues te embargan. ¿Sí me explico? El efecto que produce el acto administrativo es muy importante porque cuando a ti ya te analices el acto administrativo y te llegue alguno, tienes que saber esa diferencia para saber qué tipo de medio de impugnación vas a utilizar. Entonces, nuestra siguiente sesión va a ser sobre función jurisdiccional. ¿Ok? Esta función jurisdiccional, ya les comenté, analicen de la página 46 a 52 del libro base, que es Gabino Fraga. Y si no, pues chequen en el mío, está como que más compacto, pero yo no les puse las páginas. Y los conceptos que les acabo de dar ahorita para ver este punto en especial. Les voy a subir una actividad a más tardar hoy en la tarde sobre unas preguntas para que se vayan preparando para el examen sobre la sección segunda, que es cuando terminemos con la próxima semana. ¿Ok? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Mande, don Terry. Estoy hacer una pregunta. Aparte de la librería universitaria, ¿dónde se podría conseguir su libro? Ay, es que solamente en línea. Es que no, bueno, es que la librería universitaria no lo tienen en existencia, lo tienen en existencia, les llega dentro de 2 a 2 meses y medio. Porque como ellos lo piden, si usted lo pide en línea con Tirán Leblanc, llega automático en 2 o 3 días y está más barato, ¿eh? Está como en 200 pesos. Pero usted lo tiene que pedir por paquetería. Voy a ver si lo puedo subir a Amazon. ¿Y la Facultad de Derecho no lo venden ahí en la librería? En la librería de la Facultad de Derecho sí hay. Don Terry, si tiene oportunidad, yo tengo algunos. Yo le puedo proporcionar algunos. Bueno, ¿Okay? estaría muy bien. Ya tienen mi número de teléfono o mándenme mensajito por aquí y me pongo de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Entonces, gracias, maestra.